nosotros en la mañana de hoy. Leonor ha sido ministra de Estado, ha ocupado cargos fuera de Panamá también, ha estado vinculado a organismos internacionales. Hoy, a propósito del periodo electoral, está vinculada a la campaña del movimiento Otro Camino, que tiene como líder y candidato a Ricardo Lombana. Leonor, buenos días, bienvenida. Buenos días, profesor. Buenos días, Flor. Feliz cumpleaños. Me acabo de Gracias. enterar de que es tu cumpleaños. Muchas gracias. Un lindo día para cumplir años, por cierto. Ajá. Una buena conmemoración, además. Muy bien. Leonor, Que, bueno, a ¿cuánto ver, más bueno, nos hace falta como sociedad para que, voy a decir una palabra que no debo decir, pero la voy a decir, para que una tanda de brutos hombres entiendan que la mujer tiene exactamente los mismos derechos que los hombres? mira, lamentablemente todavía falta. Falta un poco, a pesar de que es indiscutible y es importante reconocerlo, que se ha avanzado y se ha avanzado mucho. Sobre todo, yo creo que uno de los empujes ha sido una lucha constante, y uso la palabra lucha porque lamentablemente no hay un solo derecho de la mujer que haya sido cedido graciosamente por la sociedad. Todos los derechos de la mujer, incluido el derecho a la educación muchos años atrás, el derecho al voto, el derecho al sufragio, todos los derechos han sido luchados, han sido peleados. Y en ese camino, mujeres que nos precedieron han dejado incluso sus vidas para poder hacer que eso sea una realidad. ¿Y por qué esto tan difícil ha sido en la sociedad? Porque se trata ni más ni menos que de compartir el poder. Se trata de sesiones de poder, del poder en una sociedad, del poder en un núcleo familiar, del poder en un país, del poder en la toma de decisiones. Y nadie cede poderes de una manera graciosa y felices. Así que todos los derechos de las mujeres los hemos tenido que pelear. Y digo porque así como yo me vi beneficiada por las puertas que me abrieron muchas mujeres antes, como todas las mujeres que hoy disfrutamos de una serie de derechos, de una serie de normativas y de legislaciones, todavía tenemos que seguir abriendo el camino a otras más. Yo, por ejemplo, veo hoy derechos plasmados en la ley que son importantes, que no existían cuando yo era niña ni cuando yo era una jovencita. Eh, Había regulaciones que todavía no estaban, y a las mujeres nos resultaban algunos temas bastante más difíciles a la hora de enfrentarlos en la sociedad. Esas cosas han cambiado, pero es importante que las mujeres jóvenes sepan que no todo el tiempo fue así y que hay que seguir con el dedo en el renglón, porque muchos de los derechos obtenidos pueden retrotraerse. Sí, Ninguno de estos derechos está grabado y que se va a quedar así de manera permanente. La historia está llena, incluso en nuestra región, de derechos que han sido revertidos. justo Sí. en ese punto quería entrar. Y yo siempre digo que en Panamá, en la ley, y hay una ley que yo uso siempre como ejemplo, los hombres y las mujeres no somos iguales. ¿Por qué? Porque en Panamá hay una ley que hace una distinción claramente en un acceso que tiene un hombre al acceso que tiene una mujer, y con eso estoy hablando de la ley de esterilización. Para que la mujer pueda acceder a la esterilización pública, tiene que ser creo que mayor de 23 años y tener 2 hijos. Creo que lo bajaron de 3 a 2, algo así, o una de las dos, mientras que el hombre nada más tiene que ser mayor de 18 años. Y en el país hay muchos casos de doctores que ni siquiera se atreven a operar a mujeres que no quieren tener más hijos o que no quieren tener hijos. Con eso en mente, que todavía existamos en eso en el país en este momento, y además tenemos organizaciones políticas que los vemos que cada vez están teniendo más importancia en la campaña, que quieren echar para atrás, que quieren no solamente que defienden este tipo de políticas, pero que están buscando políticas todavía más restrictivas con respecto a la mujer, su salud y el derecho a acceder a la salud. ¿Cómo vemos de cara a la campaña, cómo podemos contrarrestar esto? Porque la posición es, de muchas campañas lo he visto, que hablar de estas cosas hiere ciertas sensibilidades y los candidatos prefieren no meterse. Las campañas han dicho, mi posición es esta, pero en verdad cuando lo tengo que decir en público lo voy a moderar por miedo a esta sensibilidad de estos grupos. ¿Cómo podemos entonces nosotras, mujeres jóvenes, en este ambiente político,
pelear contra esas cosas, que los políticos en muchos casos simplemente no quieren meterse en eso. Yo creo que con mucha firmeza, Melissa. Yo creo que simplemente eh, tú mencionaste algo muy interesante, el tema de la ley. Y aquí hay algo bien interesante. Este tipo de cambios, las leyes son muy importantes porque las leyes nos dan una referencia para poder seguir trabajando en un camino con todo, valga la redundancia, el amparo de la ley. Pero las leyes no son un punto de llegada, las leyes son un punto de partida. Una vez que una ley se aprueba, hay que seguir trabajando para que esa ley se cumpla a cabalidad. Y voy a poner un ejemplo, la Ley 4 de Igualdad para las Mujeres, que en Panamá tiene más de 20 años. Y sin embargo, la Ley 4, si la comenzamos a revisar a cabalidad, la Ley 4 no se cumple probablemente ni en un 50%. Hemos avanzado, sí, pero no se cumple totalmente. En su momento fue una ley muy avanzada, la Ley 4 de Panamá de Igualdad de Oportunidades, y así hay otras más. Tenemos del 2017 una ley que se aprobó en donde al menos el 30% en las juntas directivas de las entidades en las que el Estado participaba, juntas directivas, perdón, de entidades del Estado, el 30% debería ser mujeres. Y no es que no haya mujeres para ocupar el 30% de las juntas directivas, pero estamos todavía lejos de ese 30%, muy lejos de ese 30%. Absolutamente en todos los rubros de actividad, en todos los rubros del conocimiento, hay mujeres no en igual cantidad de proporciones, pero aquí hay datos sumamente interesantes. La Universidad de Panamá tiene, yo me atrevería a decir que aproximadamente 30 años en Panamá tienen los egresos universitarios femeninos no duplican, casi que triplican los egresos masculinos, los egresos de las mujeres en las universidades en Panamá, lamentablemente concentrados aproximadamente en 5 áreas que no son necesariamente las áreas de mayor oportunidad de desarrollo económico. Todavía tenemos un camino que recorrer en las carreras científicas, en las carreras tecnológicas, en las ingenierías, en donde es necesario seguir presionando por la mayor cantidad de mujeres, porque más mujeres se quieran interesar en entrar en estas carreras y en participar. Porque al tener la presencia de las mujeres en una determinada disciplina de la vida, esa disciplina necesariamente se enriquece porque entra con una visión del mundo y con una visión de la vida que es distinta y y que puede aportar muchísimo como así lo ha demostrado. Pero Leonor, efectivamente, dígame usted. yo quería volver un poco también al tema de la paridad política, la paridad de género en política, porque Claro. mucho se habla del tema, inclusive se hizo cada 5 años, cada 3 años se reúnen para poder llevar a cabo esto y que se pueda cumplir. Pero con su experiencia recorrida, la paridad de género, ¿cómo se consigue? ¿Qué falta para llegar a eso? ¿Se tiene que hacer a través de una ley, de un decreto, o hay que seguir impulsando a la sociedad para que más mujeres se animen a participar en la política y en la sociedad? Yo creo que son ambas cosas. Yo escuché al profesor hace un momento cuando mencionaba, no se puede obligar. Sí, yo estoy de acuerdo que no se puede obligar ni a unos ni a otras. No se puede obligar a alguien que si no tiene la persona para el cargo, pero las leyes de cuotas han demostrado en el mundo haber cumplido un efecto y haber sido muy importantes, por lo que decía al principio, porque se trata de compartir poder y porque si no hay una presión de parte de la sociedad, los espacios para las mujeres no se van a abrir, sobre todo en espacios de toma de decisiones. Entonces, efectivamente, sí, las leyes de cuotas han ayudado a que se pongan los lentes de una manera más clara y se pongan a ver que existen más mujeres preparadas para ocupar cargos, para poder aspirar. Pero por otra parte, el costo, perdón, el costo de participación política de una mujer en la sociedad, por las situaciones que conocemos y que todavía persisten en la sociedad, por la violencia en general, por la violencia política, por los estigmas culturales, por la valorización cultural de manera diferente de un hombre y de una mujer, el costo de participación de una mujer en la vida pública sigue siendo mayor que el costo de participación de un hombre en la vida pública. La apreciación de la sociedad
y de los medios, de las mujeres y de los hombres en vida pública, ya del tipo que sea, ya sea en un cargo público, en una dirección gremial, en una institución o en un partido político, es totalmente diferente. Las preguntas y los cuestionamientos que se hace un medio de la actuación de una mujer y de la de un hombre son distintos. Hay cosas que para la vida de un hombre pueden ser normal y no son preocupación, pero hay cosas que para la vida de la mujer sí son vistas por lupa por una sociedad. Entonces, te contesto, Leonardo, que ambas cosas, hay que seguir caminando en ambas vías. Yo creo Pero, que para... Leonardo, ahí cuando usted dice que hay que caminar en ambas vías y le responde a mi compañero Leonardo, yo sí quiero que usted sea clara y directa sin dar tanta vuelta con respecto a el techo de cristal que viven las mujeres en la política. ¿Cuáles son las Claro. características que en Panamá demuestran que las mujeres tienen que luchar contra un techo de cristal en la política y que no es fácil para una mujer hacer política en este país? Yo creo que hay muchísimas de esas características. A ver, cuando una mujer cuando una mujer se decide a participar en política, la vida de un hombre y de una mujer, siempre lo he dicho, porque he tenido actividades públicas y he tenido participación pública y afortunadamente siempre tuve la conciencia plena del significado de la palabra público. El significado de la palabra público es exposición 24/7, en donde tú tienes que tener una absoluta y total certeza de que tu vida va a ser escudriñada. Pero la tasa con la que se mide a un hombre y con la que se mide una mujer no es igual en la sociedad. Y los costos que una mujer tiene que asumir a la hora familiares, personales, individuales. Te lo voy a poner, vamos a irnos a la participación política, que para mí es de las más importantes y es en donde la participación política de las mujeres es menor, no solo en Panamá, sino en toda América Latina, que es en el nivel primero de la participación. En Panamá, los representantes de corregimientos. En Panamá, puede que el porcentaje de diputadas puede que sea mayor que el de mujeres en municipios o en alcaldías, porque las mujeres en el nivel básico de la sociedad están mucho más expuestas a la participación, están más expuestas a las agresiones políticas, están más expuestas a la violencia política y son más sujetos de esto. Por eso que las mujeres a veces se retrotraen de exponerse de esa manera a la hora de participar públicamente. Entonces, en la medida en que tú te vas acercando a la base de la sociedad, la exposición es mucho más evidente. En toda América Latina se ha comprobado que es en los niveles de representación primaria en donde la exposición de las mujeres es mucho más gruesa. En Panamá, afortunadamente, los niveles de violencia política no han llegado a los niveles que han llegado en otros países, como en México o en Guatemala, en donde el mayor nivel de agresiones físicas, incluso asesinatos de candidatas políticas, ocurre exactamente en esos niveles de participación inicial. Leonor, a propósito de la pregunta de Gonzalo y la respuesta que estoy escuchando, me ha traído a la memoria algo que vi anoche y digo, esto no le aporta nada al debate político. Y a propósito de la candidatura que usted apoya de Ricardo Lombana. Ayer antes de acostarme me puse a ver redes, a ver qué había de nuevo, y veo en una publicación de no recuerdo el medio digital, en donde sacan al candidato Lombana junto con su hermana y junto con su hermano. Ellos son tres. La hermana es amiga y fue compañera de trabajo nuestra, Flores Sí. y Leonardo. Listo. Y yo dije, ¿y esto de qué trata? Fíjate esto. Utilizan la imagen de la hermana y el hermano de Lombana. Entonces traen la imagen del hermano, que es mayor que él, Roberto. casado con su esposa. Y ahí me entero yo que su esposa, y a mí qué me importa quién es la esposa del hermano de Lombana, si el candidato es Lombana, no el hermano de Lombana. Resulta que su esposa es de apellido Lewis, o Luis, como le quieren decir. Y debo entender que su papá es hermano o primo, lo que fuere, de Samuel Luis, quien fuera el vicepresidente
de Martín Torrijos. Entonces, hablan eso para argumentar que Lombana no es ningún independiente y que muy por el contrario, que está vinculado. Digo, pero por amor a Dios. Entonces, lo que rechazo es la utilización de la figura de la esposa del hermano de Lombana, de la hermana de Lombana, para desacreditar un argumento de que no es tan independiente nada. Bueno, Entonces, eso, gracias, tú eso, tratas de golpear el lado de las mujeres, porque las sí, percibes más vulnerables. yo te diría que eso es campaña sucia por donde quiera que lo mires. Lamentablemente esta no es la única campaña sucia que hemos recibido. Estamos recibiendo muchísimos ataques, campañas sucias, incluso elaborados con inteligencia artificial. Se ha denunciado ante el Tribunal Electoral el uso de imágenes personales, de imágenes familiares, el uso incluso de la imagen de los hijos menores de edad de Ricardo Lombana en propagandas de campaña sucia. Así que esto es parte de lo que las mujeres están expuestas. Y eso en la mayoría de los casos y en la mayoría de los países se exacerba cuando la candidata es una mujer. Pero en este caso es campaña sucia, abierta, pura y dura, que yo la verdad que creo que tendría muy poco que ver con lo que tenemos que hablar el día de hoy, que son muchísimas cosas porque sí tenemos muchos logros, pero también tenemos muchas tareas pendientes. Ahora, yo siempre escucho hablar de esa falta de oportunidades que tienen las mujeres, de la violencia contra las mujeres, pero muchas veces ocurre que las mujeres tenemos muchas más ocupaciones que quizás los hombres. Las mujeres son mamás, las mujeres quedan embarazadas, las mujeres tienen en su mayoría la carga del hogar. La pregunta que yo le quiero hacer es, ustedes como campaña, ¿por dónde creen que pueda solucionarse el tema? O sea, para que esas mujeres tengan todas las oportunidades en igual condición que la tienen los hombres. Primero, hay que entender claramente que efectivamente las mujeres, como tú bien lo dices, Flor, tienen una gran cantidad de ocupaciones, pero eso no quiere decir que tengan las mismas oportunidades iguales. En Panamá el cálculo está hecho, esto no es un análisis individual, es en promedio. Las mujeres somos el segmento de la población más educado en este país. La mujer en promedio tiene más años de educación que los hombres. Y sin embargo la mujer no tiene una participación equitativa en el mercado de trabajo en Panamá. Y esa participación de las mujeres es en la base fundamentalmente. No es que no haya mujeres en cargos directivos, hay muchos, pero ¿dónde llega, por ejemplo, ese techo de cristal? Digo, en Panamá hay muchísimas mujeres directoras de entidades, de sucursales bancarias, pero cuando tú te vas a los CEO de las empresas, hasta donde yo sé, hay solamente un banco que tiene una CEO que es mujer, que es Banismo, pero no sé si Pero haya ¿cómo otro romper más. esas barreras? ¿Cómo romper todas esas barreras con las que nos encontramos las mujeres? Seguir trabajando de la manera como lo estamos trabajando. Yo creo que las mujeres profesionales están organizadas en todos los niveles, seguir tomando conciencia de que hay que seguir avanzando en esa línea y educar y educar a hombres y a mujeres acerca de que mujeres y hombres tenemos las mismas posibilidades. Pero hay cosas muy subliminales en la sociedad, Flor, y no solo en nuestra sociedad. Yo les voy a contar un ejemplo que a lo mejor algunos de ustedes los conocen, pero que lo usamos mucho en capacitaciones, sobre todo para sensibilizar de una cosa que está sutil y subyacente en el inconsciente de las personas, que les hace pensar que los hombres son mejores para algunos puestos porque no se van a embarazar, porque no son un riesgo para la empresa, y sobre eso me gustaría hablar más adelante, porque es importante otras medidas, no necesariamente acerca de la mujer, pero que minimizan el riesgo de la mujer en el mercado laboral. Porque las mujeres son las que piden los permisos para las reuniones de los padres de familia, para llevar al niño al médico, cuando el niño tiene un padre y una madre, pero es muy raro que en una dirección de recursos humanos el padre esté pidiendo reiteradamente permisos porque el niño se enferma de manera reiterada. Entonces, todo ese tipo de cargas de cuidado en el hogar caen en la mujer. Hay un ejemplo muy interesante que es una de las grandes orquestas filarmónicas de Estados Unidos. No estoy muy clara si es la de Boston, pero es un hecho absolutamente cierto y documentado. Hace algunos años ya, un par de décadas, tenían muchos problemas porque no en las ¿cómo se llama eso? En las audiciones
no clasificaban mujeres y estaban quedándose con muy pocas mujeres dentro de la orquesta. Entonces decidieron hacer otro proceso y comenzaron a hacer una cosa que se hace hasta el día de hoy, que son las audiciones ciegas, en donde la persona que audicionaba detrás de la cortina de un telón. Quienes estaban escuchando y valorando la audición no sabían quién era la persona que estaba audicionando, si era un hombre y una mujer. Y con esa medida sencilla y elemental, el reclutamiento de mujeres en la orquesta se incrementó en un 30%, porque hombres y mujeres tenemos subyacente el tema que nos han dicho que para algunas cosas los hombres son mejores, de que los hombres son menos riesgo, de que los hombres tienen menos problemas, de que los hombres tal. Y esos son mitos que la sociedad ha ido venciendo, ha ido superando y tiene que seguir trabajando en eso. Ya cada vez vemos más como esos techos de cristal en la política y en otra serie de lugares se van rompiendo. En países que han sido tradicionalmente muy machistas, ya hay realidades que se van imponiendo. En México, la próxima presidenta muy probablemente va a ser una mujer, porque las dos primeras posiciones se están dirimiendo entre una mujer de un área y una de un partido político y otra mujer de un partido político. O sea, lo lideran las aspiraciones presidenciales en México, lo lideran dos mujeres. Y poco a poco se van a ir abriendo esos espacios. El cuadro de las reuniones políticas de jefes de Estado poco a poco ha ido cambiando. Antes era una persona aislada, todavía hasta hace muy poco tiempo. Hay una foto en donde aparece Angela Merkel y estaba ella y creo que ella en una reunión del grupo del grupo del G27, algo así, y estaba solamente ella, y eso no fue hace tanto tiempo. Eso ha ido cambiando. En este momento hay otras mujeres que están en posiciones de jefatura en los estados y han habido países en donde por mucho tiempo las mujeres han estado al frente de los estados. Entonces, yo creo que hay que seguir con el dedo en el renglón en la medida en que haya más educación, en la medida en que la mujer tenga más autonomía en la toma de decisiones completa, en la medida en que todo este tipo de cosas la sociedad se acostumbre y se normalice, en la medida en que las niñas sepan y tengan plena conciencia de que pueden aspirar absolutamente a lo que quieran, porque sus capacidades son iguales a las de todo mundo. Y si ellas reciben una buena educación y tienen los apoyos y los estímulos necesarios para poder seguir adelante, eso es muy importante. Y a los hombres me parece muy importante decirles que el empoderamiento de los padres hacia sus hijas es sumamente importante para decirles efectivamente que ellas tienen todas las capacidades, que tienen todas las potencialidades, y para eso solamente revisemos los primeros puestos de las universidades, revisemos los primeros puestos de la mayoría de los colegios, revisemos las graduaciones a fin de año para que veamos la gran capacidad y la gran dedicación que puede tener la mujer panameña, que efectivamente trabaja, estudia, la mayoría de las veces. A ver, la carga del hogar, la carga de cuidados es una de las tremendas limitantes que la mujer tiene para poder participar en lo que sea. Nosotros todavía tenemos un déficit serio en los servicios de cuidado familiares, que son servicios de cuidado para la familia, pero como es una carga que recae en las mujeres, depende de la mujer tener esos servicios de cuidado para poder acceder a un trabajo, para poder Le decidir digo cuándo algo. estudiar, todo eso. Entonces, eso es realmente muy importante. Las mujeres que Leonel ven en la Calderón, calle, Leonel, dígame, Leonel profesor Calderón Cabrera. ha dicho algo que para mí es la clave de toda esta y de muchas otras historias. Educación. En la medida que tú eduques, Educación, mil ojo, veces educación. eduques a los dos, al hombre y a la mujer. Al De hombre que acuerdo, entienda que no es 100% de más que la acuerdo. mujer, sino que es igual que la mujer, no desde el punto de vista de género, sino desde el punto de vista de De derechos derechos. y de De derechos. posibilidades a eso. En la medida en que la mujer también no se achique por ser mujer, sino no, tú tienes los mismos derechos que tiene el hombre, no, ni uno más, ni uno menos. Exactamente. Cuando estábamos en esta historia, que les digo, estábamos como país, inmersos en este gran debate del contrato este de la mini y demás, yo al principio pensé que era, como decimos los panameños, era un bluff,
esto de mujeres manejando estos camiones que son uno de los camiones más grandes del mundo. Y es verdad. Una cantidad de mujeres, X cantidad, no sé cuántas, es una, o si son 10, no sé cuántas son, que se prepararon ahí en esa mina para manejar esos grandes camiones. Y la idea era que, oye, esos camiones nada más lo puede manejar un hombre, porque son camiones muy grandes. ¡No! También lo manejó Katia Pérez. Por supuesto que no, por supuesto que no. Es educación, y lo vengo diciendo hace muchos años. Cuando resolvamos el problema de la educación, nos vamos a enterar con qué facilidad vamos a poder resolver otros de los problemas, o varios de los problemas que tiene esta sociedad. Pero en fin. Leonor, muchas gracias. No, gracias a ustedes y gracias de verdad, y esto lo digo como mujer, por dedicar un tiempo, un día de hoy, en donde se conmemoran muchas luchas, a hablar de estos temas que son relevantes en una sociedad. Un país no puede avanzar si no cuenta con la participación activa y valiosa de sus mujeres. Gracias, Leonor, que esté bien. Buenos días. Hasta luego. Gracias. Ay. 7